A uno porque le da fiebre, al otro porque le da tos. ¿Dónde andabas, Ángel? Platícanos el chisme, ¿dónde andabas? Sí, es que estoy ¿Por qué te haces esto de gira para cubrirlo? No, bastante. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todas, con todos los presentes. Muy buenas noches también con todas las personas que están ya conectadas y listas para recibir la información actualizada en relación al comportamiento de la COVID-19 en México, que es precisamente el objetivo de todas las noches, así como otro muy principal y muy importante, poder conocer el avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. Estamos transmitiendo, como todas las noches, desde Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México. En estos momentos también se encuentra en curso la reunión interinstitucional e intersectorial que se realiza al menos 2 veces por semana con todo el grupo completo de salud, con el señor presidente de la República, y en donde obviamente se están siempre analizando y también revisando los avances de los diferentes puntos asociados a la epidemia y sobre todo la Estrategia Nacional de Vacunación y obviamente las modificaciones que se deben de realizar para que la misma continúe dando los frutos que hasta ahora ha dado y cumpliendo los objetivos y avanzando a los grandes pasos que lo ha hecho. Por lo mismo, el doctor Hugo López-Gatell nos estará de seguro acompañando en unos momentos más, una vez que termine esta reunión. Entonces, por lo pronto vamos a iniciar con los 2 componentes que tenemos todos los días. Uno es la actualización de la estadística, el informe técnico resumido, y el segundo es precisamente el avance de la vacunación al corte del día de ayer. Entonces, vamos a iniciar, si nos permiten, la primera diapositiva con la primera parte, donde tenemos la actualización de nuestra curva epidémica, la que es del color azul y donde están representadas todas las personas que en su momento han sido clasificadas como casos estimados de COVID. Esta estimación se lleva en función del resultado de laboratorio, es decir, la gran mayoría de ellas tienen un resultado de laboratorio positivo. Durante la gran parte del año pasado fue a través de la prueba PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, y a partir de fines del año pasado y todo lo que vamos del 2021 ha aportado también a esta clasificación la prueba antigénica, también conocida como prueba rápida antigénica, que también se utiliza para confirmar casos cuando estos dan positivos por la prueba. Sin embargo, también tenemos un grupo que por algún motivo no se toma una prueba o esta no llega a terminar el proceso, y entonces se puede también clasificar por asociación epidemiológica, inclusive sin la necesidad de tomar una prueba, y otras se pueden clasificar también por la vía de la dictaminación clínica. Y obviamente a eso siempre sumamos, para efectos de esta curva, un porcentaje de personas que todavía no tienen la clasificación final, pero que por el porcentaje de positividad semanal sabemos que de seguro para esa semana saldrán como casos confirmados de COVID-19, y entonces así podemos apreciar el comportamiento de la epidemia en México, que como lo hemos estado recalcando para esta semana, pues hablamos ya de 19 semanas continuas de esta tendencia descendente. Una tendencia descendente que igual, y como vemos para efectos de las 2 últimas semanas que están en medición, digamos que ha sido una velocidad de descenso menor a la que hemos observado en semanas previas. Sin embargo, esto no es la primera vez que ocurre. Como ustedes pueden ver, en semanas previas hemos inclusive tenido algunas ondulaciones dentro de la tendencia general descendente, y obviamente este comportamiento se puede volver a presentar tanto en esta como en siguientes semanas. Sin embargo, hoy, que es jueves, tenemos menos 5%, tenemos todavía 2 días más, viernes, sábado, en la cual esta curva puede moverse, y por lo tanto estamos estimando que realmente esta semana terminaremos cerrando todavía con un descenso, y bueno, pues estaremos expectantes para ver cómo abre la siguiente semana. Recordando que la epidemia no ha terminado, que todavía tenemos un porcentaje en la población que es susceptible. Susceptible significa que se puede contagiar y que puede desarrollar la enfermedad,
y que por lo tanto, así como lo hemos visto en muchas de las entidades federativas, sobre todo aquellas que de manera temprana empezaron a alcanzar niveles bajos de transmisión y lograron los famosos semáforos verde con riesgo bajo, mantienen más bien una ondulación, es decir, la epidemia nunca llega a cero. La epidemia nunca llega a caso cero y por lo tanto tampoco hay riesgo cero, siempre va a haber un riesgo latente. Pudiéramos en un momento determinado esperar que en siguientes semanas pudiéramos empezar también a ver un comportamiento ondulante en la curva nacional, que es precisamente la media de lo que está ocurriendo en las entidades federativas. Y aprovechamos siempre también para recordar que si bien este es el escenario nacional, es decir, lo que ocurre en la mayoría de las entidades federativas, tenemos entidades federativas que sí no tienen este comportamiento y que están más bien experimentando ya un incremento, como lo ha sido y lo es en este momento el estado de Quintana Roo. Baja California Sur también empieza a presentar ya una tendencia ascendente en últimas semanas. Y bueno, pues aquí obviamente la llamada es a la población de estas entidades a sumarse a los esfuerzos de implementar las medidas de prevención, las medidas de protección personal, que cuando lo hacemos más y más personas se convierten en medidas colectivas que finalmente pues terminan impactando en la disminución de la transmisión y por lo tanto de la epidemia. Si queremos mantener este comportamiento y queremos que la epidemia en México siga con un comportamiento basal, que a su vez, y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, contribuye a que no exista casos graves y que por lo tanto los hospitales mantengan un nivel de ocupación muy baja y que esto represente obviamente menor impacto en la población porque menor cantidad de personas se está enfermando grave o críticamente y por lo tanto también una menor cantidad de personas está felizmente falleciendo, pero si esto queremos que se mantenga en siguientes semanas o inclusive en siguientes meses, tenemos que seguir implementando las medidas, no debemos de bajar la guardia. Hay entidades que están en verde, de seguro si esta tendencia se mantiene, podrían más entidades sumarse a los riesgos más bajos, es decir, al semáforo en verde, y por lo mismo entonces no descuidarnos, mantener en todo caso siempre las medidas. Si vemos el porcentaje de casos activos estimados, se ha mantenido prácticamente en este porcentaje, es decir, 0.7% en las últimas semanas, y dado que esto representa la epidemia activa, es decir, es la proporción justo de personas que desarrollaron signos y síntomas en las últimas 2 semanas, pues vemos que también esa estabilidad nos habla de que, aunque la transmisión es basal, la magnitud es baja, todavía la tenemos y se mantiene, es decir, el porcentaje ahí está, y eso siempre obviamente va a representar un riesgo, sobre todo en aquellas entidades que, como decíamos, ya están evidenciando incremento en sus comportamientos epidémicos. Si vemos la siguiente diapositiva, ahora sí representado el comportamiento de la hospitalización diaria, mantiene la misma tendencia descendente que veíamos en la curva de casos estimados, y obviamente esto también es bueno y es favorable porque decíamos esto es un indicador directo de la gravedad de la enfermedad y de cómo está afectando, y en este caso no está afectando de manera importante a la población. Podemos seguir teniendo todavía transmisión activa, podemos seguir teniendo personas que se contagien y que enfermen de la COVID-19, pero lo que sí no queremos y procuramos, no solo a través de la Estrategia Nacional de Vacunación, sino a través de la continuidad de la implementación de las medidas de protección, es que las personas que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente, las hemos también comunicado en muchas ocasiones en esta conferencia, sean las que no se contagien y no enfermen, porque entonces ahí es donde sí podemos tener incremento y afectación obviamente en este campo. Si vemos la ocupación de camas generales, 13% a nivel nacional, las camas con ventilador 14%, ha habido un ligero incremento, digamos, en la última semana, estamos hablando de 2 a 3 puntos porcentuales, y obviamente esto está distribuido en todas las entidades federativas, y las que más pudieran estar aportando a estos ligeros incrementos todavía, pues son precisamente aquellas entidades que tienen en estos momentos un incremento en su actividad epidémica, aunque cuando vemos la reducción
desde el punto más alto de hospitalizaciones que tuvimos en algún momento en el mes de enero, pues se mantiene todavía esta reducción importante para hoy de menos 86%, aunque sabemos que ha estado fluctuando entre un menos 84, un menos 87, pero se ha mantenido, lo cual es bueno y además obviamente refleja la capacidad de respuesta hospitalaria que tenemos a nivel nacional para en este momento o en siguientes semanas hacer frente a la potencial escalada o incremento de casos que siempre pudiera obviamente suceder en próximos días. Vamos a pasar ahora al componente de vacunación. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos la actualización precisamente del avance diario de las dosis aplicadas dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación. Si ustedes recuerdan, el día de ayer el subsecretario hacía resaltar el día que precisamente se había rompido el propio récord nacional, se había superado las 780,000 prácticamente, 770,000 dosis. Vean ustedes cómo las dosis al día de ayer se colocan muy cerca de ese nuevo récord y en todo caso sería el segundo día que en toda la Estrategia Nacional de Vacunación se han aplicado más dosis, es decir, los dos últimos días han sido los días que más dosis se han aplicado. ¿Cuál es el corte de ayer? 763,667. Y esto responde obviamente a estas modificaciones que se han realizado en últimas semanas precisamente para beneficiar la estrategia, la logística sobre todo, la cantidad de células de vacunación, el reforzamiento con más no solamente puestos, sino sobre todo dentro de los puestos unidades vacunadoras y siempre sumando la experiencia y las mejores prácticas que hasta el momento se han visto a nivel nacional en los diferentes puntos de vacunación en donde se han tenido los mejores resultados porque se ha llevado a cabo una logística precisa, pues entonces esta se empieza obviamente a exportar a otras entidades, se empieza a aplicar en otras entidades y esto genera que puedan realizarse y llevarse a cabo estos incrementos. Y como vemos, pues una tendencia obviamente ascendente de la cantidad de dosis que día con día se pueden ir aplicando y por lo tanto que refleja el avance de la estrategia nacional. Si vemos la siguiente diapositiva, estamos justo viendo la velocidad con que la curva de dosis acumuladas a nivel nacional continúa manteniéndose. Esta velocidad, esta diagonal de incremento que para el día de hoy actualiza en función del corte del día de ayer, 28,506,527 dosis de vacuna hasta el momento aplicadas. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo estas más de 28 millones de dosis aplicadas, cuando entonces ya las concentramos en número de personas, son 20,082,038 personas las que han recibido hasta este momento al menos una dosis de vacunación. Y cuando contemplamos a las personas que en este momento pueden recibir la vacuna o pudieran recibir la vacuna, estamos hablando de los mayores de 18 años, pues el día de hoy se incrementa la cobertura a este 22%. Apenas iniciando la semana teníamos 20% y que en una semana pudiéramos tener un incremento de 2 puntos porcentuales para la cantidad de población que hay que vacunar, precisamente por estos días importantes que se ha tenido de cantidad de dosis, pues es un avance obviamente que hay que también hacer notar. ¿Cuántas de estas más de 20 millones de personas tendrían ya un esquema completo de vacunación, por decir las 2 dosis para efectos de las 4 vacunas que así lo requieren, o al menos una dosis de CanSino? El 60%, más de 12,071,000 tienen ya un esquema completo, y bueno, el otro 40% pues obviamente está en esta fase de espera que tiene que ver o está directamente relacionada con la temporalidad que cada fabricante define para su vacuna. Recordemos que cada vacuna es diferente y tiene una temporalidad diferente de cuándo se debe aplicar la segunda dosis. En la medida que esta ventana de aplicación de segunda dosis se abre, pues entonces inmediatamente lo que ya estaba programado para estos grupos está distribuido y empieza nuevamente la estrategia de aplicación. Entonces esperamos obviamente que este 40% muy pronto también empiece a recibir la segunda dosis, aunque dado que seguirán avanzando las primeras dosis, pues básicamente
básicamente siempre estaremos teniendo una diferencial de este tipo, pero lo que estaremos viendo es obviamente que se incremente el número de personas con esquemas completos. Ahora, 20 millones, 22% de la población, aún cuando un 40% tiene apenas una dosis que se le ha aplicado, recordemos que una dosis empieza ya a generar una respuesta inmunológica, y cuando hablamos de que las vacunas tienen una eficacia cercana al 100% para efecto de evitar la enfermedad grave, pues bueno, desde la primera dosis obviamente estamos ya esperando una protección. No es todavía la protección, digamos, total o la eficacia total que cada vacuna en su momento ofrece o ha evidenciado a través de sus ensayos, pero ya con una dosis, pues obviamente estamos empezando ya a tener población con cierto grado de protección, y eso es bueno. Y en todo caso, para todas las personas que hasta el momento han recibido su vacuna, inclusive para aquellas que tienen esquema completo, las recomendaciones de las medidas preventivas y la protección personal continúan, ¿sí? Continúan en función de que, recordemos, el objetivo de la vacuna es sí evitar la aparición de signos y síntomas cuando una persona se contagia, sobre todo evitar la presencia de enfermedad grave, pero no necesariamente, o al menos todavía no se cuenta con la evidencia científica de que la persona vacunada ya no tenga la capacidad de contagiar. Si no desarrolla signos y síntomas, obviamente ese riesgo va a ser menor para las personas vacunadas. Sin embargo, el contacto estrecho que todavía pudieran tener con sus familiares o con sus personas, con las personas con las que tienen más cercanía y sobre todo contacto físico al interior de sus domicilios, pues todavía pudiera producir obviamente un contagio. Por eso es importante, y la recomendación para México ha sido, más allá de que usted esté vacunado, hay que continuar implementando las medidas de prevención. En la medida que se siga o se vaya teniendo más información, sobre todo que provenga del ámbito del estudio y las recomendaciones científicas, pues bueno, inmediatamente se emitirán nuevos lineamientos. Pero la vacunación continúa y obviamente esto es bueno para el país y para cada una de las personas que vivimos aquí en México. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos los arribos de vacuna. Hoy, más allá de la cantidad de dosis aplicadas, que en los últimos días han sido los días más altos desde que inició la estrategia, hoy también fue un buen día para el tema de abasto de las vacunas, para el arribo de las vacunas, porque hoy recibimos 2 embarques importantes con cantidades de dosis importantes. El primero de ellos se llevó temprano por la mañana y fue el arribo de la vacuna Pfizer-BioNTech, en este caso 585,000 dosis, que obviamente vienen a complementar y estar listas para las necesidades de segundas o primeras dosis en función de cómo se encuentre la distribución. Y si vemos la segunda diapositiva, llegó también en el transcurso de la tarde el arribo de la vacuna AstraZeneca. Esta proviene de la plataforma COVAX, que en su momento implementó la Organización Mundial de la Salud. Y vean ustedes, se recibieron 2.301.600 dosis de esta vacuna. Un arribo obviamente importante y que va a permitir, dado que recordemos la vacuna AstraZeneca es la que tiene la temporalidad para una segunda dosis de mayor, digamos, casi similar con la Sputnik, puede alcanzar prácticamente hasta 12 semanas inclusive de temporalidad, pues entonces esto permite que las dosis que van arribando sean dirigidas y se puedan implementar a primeras dosis. Entonces, cuando hablamos de primeras dosis, pues obviamente hablamos de poder avanzar cada vez más y rápidamente con vacunar más y más personas dentro de los grupos poblacionales y de los grupos de edad que en su momento se han activado. Y si vemos la siguiente diapositiva, obviamente sumamos estos 2 embarques que llegaron el día de hoy para efectos de la totalidad de las vacunas. 37.765.275 son las dosis entonces recibidas desde el 23 de diciembre del año pasado, que iniciaron el arribo de las vacunas, y pueden ustedes también identificar la actualización para cada uno de los 5 tipos de vacunas que se tienen en México. Siempre reforzamos la comunicación a la población, que el beneficio de tener 5 vacunas diferentes, en este caso diferentes fábricas o inclusive de diferentes tipos de acción, es lo que ha permitido también a la estrategia nacional
mejorar e implementar logísticas adecuadas para cada una de las regiones del país, tanto zonas urbanas como zonas rurales, tanto en su momento como áreas obviamente apartadas o áreas en las que es mucho más fácil llegar con la distribución, en donde se cuenta con mejores capacidades de ultracongelación o de congelación, o en donde no se tiene, pues solamente la refrigeración es suficiente para algunas de las vacunas, y esto pues obviamente también ha contribuido a que la vacuna pueda llegar rápidamente y cubrir muchos o gran mayoría de los puntos y las regiones en el país. Si vemos la siguiente diapositiva, es la calendarización que llevamos en esta semana, y en todo caso pues podemos destacar que todavía no termina la llegada de vacunas, es decir, de lo que se tiene hasta este momento ya confirmado con arribos y con embarques, todavía nos falta el domingo 30 de mayo, en donde se estará recibiendo otra dotación de vacuna AstraZeneca, similar a la cantidad inclusive que recibimos el día de hoy, en este caso de 2.195.400. Por eso hablamos que esto va a permitir seguir avanzando con las primeras dosis y por lo tanto seguir avanzando y abriendo los grupos de edad correspondientes y obviamente cerrando aquellos que ya están en la temporalidad para poder recibir la segunda dosis, como ha sido la gran mayoría de personas de 60 años y más, y en siguientes semanas también ya una parte importante del grupo de 50 a 59. Con esto, y medido obviamente de lunes a domingo, pues esta semana la expectativa es que podamos llegar a recibir 5.781.660, de las cuales pues hasta el momento de hoy ya hemos recibido prácticamente más de 5.3, 5.4 millones, ¿no? Y en la última diapositiva, siempre también aprovechamos el espacio para recordarle a la población que se tienen estas herramientas, estos instrumentos a través de los cuales la población puede informarse de manera veraz, de manera oficial, con información basada en el conocimiento científico, información validada, ¿no? Información que en su momento cuenta con todo el respaldo de los expertos de la Secretaría de Salud, y lo pueden hacer a través de una llamada telefónica. En todo caso sería, digamos, la forma un poco más abierta y la forma más sencilla a través de la cual la mayor parte de la población pudiera comunicarse y obtener información. 55 36 84 03 70. Los grupos que en su momento pues pueden tener acceso a una computadora o a un teléfono inteligente, una tableta con conexión a internet, también pueden hacer sus consultas de manera directa en vacunacovid.gov.mx. Aquí además obviamente van a poder encontrar material interactivo, material bastante bien ilustrado, con explicaciones muy bien diseñadas para que rápidamente puedan salir de la duda. Encuentran la información de cada uno de los 5 tipos de vacunas que hay en México, pueden inclusive acceder a las guías de aplicación de cada una de las vacunas y conocer los pormenores de cómo estas están inclusive siendo aplicadas en los puntos de vacunación, temas de logística, la misma estrategia, la política nacional de vacunación, la pueden ustedes consultar, las versiones más recientes. Recordemos que esta política es un documento que está activo y que en función de las últimas recomendaciones, no solamente internacionales, sino también del Grupo Técnico Asesor de Vacuna, el grupo de expertos en México, se van actualizando y obviamente van incorporando nuevos elementos. De ahí lo importante también de poderse mantener informado. Y también, finalmente, chatbot que ya se tiene activo, usted puede abrir en su teléfono inteligente la aplicación de cámara, con la cámara se acerca a la pantalla y hace como que le va a tomar una foto a este cuadradito que tiene un montón de puntos negros, ¿no? Que es un código QR, y en su teléfono le va a aparecer la opción de dar clic a una página de internet, o cuando dé clic, en el caso del chatbot, pues le va a abrir obviamente la aplicación correspondiente a través de la cual el doctor Armando Vacuno va a solucionar prácticamente la gran mayoría de dudas o preguntas que usted pudiera tener. Entonces, mensaje, digamos, de cierre un poco de este
componente, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir protegiéndonos y protegiendo a nuestros seres queridos, a los prójimos con los cuales nos relacionamos, porque en la medida que la Estrategia Nacional de Vacunación continúe avanzando, pues estaremos obviamente a través de la protección personal y colectiva ganando cada vez más y más tiempo para poder mantener una presentación epidémica baja como lo tenemos en estos momentos, y entonces así permitir que la estrategia cubra más y más personas, sobre todo aquellas que están en edades o en grupos de edades o que tienen obviamente comorbilidades dentro de estos grupos de edades, y entonces darles la oportunidad que de si se llegan a contagiar, la vacuna haya generado ya una protección que no permita que enfermen gravemente, que no se hospitalicen y que por lo tanto tampoco fallezcan. Entonces, bien, vamos a cerrar por lo pronto esta parte del componente, y el día de hoy, jueves, tenemos programado, en algunas semanas lo hacemos los días martes, en otras semanas lo hacemos los días jueves, que es este apartado que damos también para poder responder preguntas que nos hacen desde la ciudadanía. Recuerde, usted puede mandar su video o puede pregrabar su audio con su pregunta, su inquietud, aquella duda que tiene en relación tanto a la epidemia de COVID-19 o la Estrategia Nacional de Vacunación o cualquier otro tema relacionado con esto, y el equipo especializado de la Dirección General de Promoción de la Salud revisa toda esta información y obviamente identifica aquellas que integran la mayor cantidad de preguntas similares y que por lo tanto entonces también representan las dudas que se están teniendo con mayor, digamos, intensidad en la población. Entonces, podríamos empezar con el primer video. Soy Angélica Avendaño de la ciudad de Oaxaca y tengo unas preguntas. ¿Ya podría salir de vacaciones con mi familia? ¿Qué protocolo debo de seguir para poder hacerlo de manera segura? ¿Necesito estar vacunada también mi esposo y mis hijos para poder salir? ¿Hay hoteles ya disponibles y qué protocolos están siguiendo? Muchas gracias, Angélica Avendaño desde Oaxaca. Identificamos que muy probablemente Angélica ya se vacunó, pero pareciera que el entorno todavía de su familia no lo ha hecho, y entonces ella pregunta si pueda reactivar un poco sus actividades que realizaba, pues obviamente antes de las medidas de protección. Y es un poco lo que acabábamos de mencionar en la presentación previa, que todavía no debemos de relajar y todavía no debemos de dejar de implementar las medidas de protección personal y de prevención, aunque hayamos ya inclusive completado el esquema de vacunación. Recordemos, cuando ella menciona a la familia, creo que todos en un momento determinado, la gran mayoría de la población, pues tiene una familia nuclear, es decir, una familia con la cual tiene una relación constante en el día a día al interior de la casa, muy probablemente la pareja, los hijos o los abuelos, los padres que pudieran vivir dentro de un mismo domicilio. Las personas que viven dentro de un mismo domicilio, pues obviamente se consideran como un grupo nuclear, como una familia nuclear, y la interacción, digamos, entre ellas, pues es diaria y es constante. Entonces, realmente, obviamente al interior del domicilio no hay tanta o una serie de recomendaciones, porque sería muy difícil poder implementarlas. Y además la interacción que hay tanto en los espacios como en las zonas de convivencia de un domicilio, pues no, es muy difícil controlar. Entonces, si estamos hablando de ese grupo familiar, no hay realmente mayor problema. Obviamente, si dentro de ese grupo familiar tenemos personas con factores de riesgo que si enferman pueden complicarse, pueden generar enfermedad grave, enfermedad crítica, pues sí hay que tomar medidas obviamente de protección para estas personas, y en la medida de las posibilidades que la infraestructura de la casa o la capacidad obviamente de implementación lo permita. Lo que sí no es recomendable es obviamente tener congregaciones con familia que no vive al interior, familia que vive en otros puntos de la ciudad, que vive en otros domicilios. Todavía no es recomendable estar realizando actividades sociales que congreguen a personas de diferentes puntos, de otros grupos nucleares, inclusive si se ha recibido la vacuna y
todavía más si dentro de los grupos familiares son solo algunas las personas que han recibido la vacuna y tenemos otras que no lo han hecho. Entonces aquí todavía puede darse la transmisión y todavía estaría presente el riesgo de que el virus pueda llegar a encontrar a través de esa transmisión, obviamente a una persona susceptible con factores de riesgo y que ésta pueda recibir o en su momento desarrollar pues complicaciones. Entonces todavía hay que mantener las actividades, llegarán de seguro en próximos meses mejores momentos tanto de la epidemia como de la cobertura vacunal en donde es probable que pudieran cambiar este tipo de recomendaciones, pero por el momento no. Si vemos por favor. Ya se encuentra con nosotros, doctor López Gatell. Gracias. Acabamos de empezar con el primer video de la población, perfecto. De los ciudadanos, así que si gusta vamos a ver el segundo. Sigamos entonces con el segundo, son las 19:30 horas. Gracias. Buenas tardes, soy Eugenia Alexandro Tapia Álvarez. ¿En qué parte del protocolo de investigación está la vacuna que ahora nos están aplicando? Entendí. No alcancé a escuchar. ¿Podemos repetir? A ver si repitiendo se oye y si no pasamos al siguiente. Hay mucho ruido de fondo. A ver, tratemos de... Buenas tardes, soy Eugenia Alexandro Tapia Álvarez. ¿En qué parte del protocolo de investigación está la vacuna que ahora nos están aplicando? Creo que habla de la vacuna. La vacuna. La vacuna, pues posiblemente se refiere a la vacuna Patria, me imagino. Hace un par de días lo preguntó alguno de ustedes y ya lo contestamos. Justo hace unos minutos estábamos en conversación en la reunión que tenemos todos los lunes y todos los jueves con el presidente, precisamente para abordar el estado de la epidemia y el avance del programa de vacunación contra COVID. Y a esta reunión acude siempre la doctora Marilena Álvarez Huilla, directora general del CONACYT y líder científica de este proyecto de la vacuna Patria. Entonces, solo para recapitular y no dejar sin respuesta a Alexandro, muchas gracias por su pregunta. Va muy bien, nos corrobora la doctora Álvarez Huilla que en estos días se estará aplicando la vacuna a la unidad de investigación, es decir, las personas voluntarias que están participando en la fase 1. La fase 1 está destinada a probar que la vacuna cumple su propósito, que logra hacer que las personas inyectadas desarrollen anticuerpos protectores. Y desde luego la fase 1 también es indispensable como el primer filtro de seguridad ya en humanos, después de que la vacuna ha sido evaluada desde luego en laboratorio y en especies animales. El programa, el calendario de la vacuna Patria contempla prácticamente el resto del año hasta noviembre y conforme se logra éxito en la primera fase se pasa a la segunda y de la segunda a la tercera. Me comentaba la doctora Álvarez Huilla hace unos minutos que el grupo científico precisamente está definiendo un programa de comunicación para ir actualizando sobre los resultados oficiales de los ensayos. Gracias, Alexandro. Mi nombre es Karen Marlene Quintero Pérez, soy oaxaqueña y me gustaría saber si estoy embarazada, ¿es seguro ponerme la vacuna del COVID-19? ¿Existen datos o alguna estadística en la seguridad de la vacuna aplicada en mujeres embarazadas? Si decido vacunarme embarazada, ¿es importante el periodo en el que lo haga? Muchas gracias. Sí, esto ya lo hemos comentado, pero qué bueno que nos lo pregunta para volverlo a enfatizar. Desde el 11 de mayo en México se abrió la vacunación contra la COVID-19 o contra el virus SARS-CoV-2 para las mujeres embarazadas que cumplan dos condiciones. La primera, que tengan 10 semanas de embarazo o más, y la segunda, que tengan 18 años de edad o más. Es decir, no se puede aplicar por el momento en embarazos más tempranos. Sí existe evidencia científica diversa, la más abundante es sobre la vacuna Pfizer-BioNTech. Hay una recomendación formal del Grupo de Asesoramiento Estratégico de la
Organización Mundial de la Salud, que viene desde el 8 de enero y contempla especificaciones respecto al uso en embarazo, y la recomendación explícitamente lo que dice es: en aquellas circunstancias en donde el riesgo es más grande, el riesgo de un posible evento adverso de la vacuna es más grande que el beneficio, considérese con cautela. Pero lo contrario aplica también. Cuando el riesgo de tener COVID y por lo tanto complicaciones para la mamá y el niño en formación por la enfermedad, que se conoce ya que el riesgo es mayor que el de una mujer no embarazada, entonces el beneficio supera el riesgo y hay que recomendar el uso de la vacuna. Ese es justamente lo que recomendó el Grupo Técnico Asesor de Vacunación de México, y el 11 de mayo de este año empezamos la vacunación en mujeres embarazadas. Hasta el último corte que presentamos aquí, llevábamos un poco más de 66,000 mujeres embarazadas de 18 años y más y con 10 o más semanas de embarazo ya vacunadas, y esto seguirá avanzando. Gracias. Nelly López de Oaxaca. Mi duda es, si una mujer embarazada recibe la vacuna contra el COVID-19, ¿el bebé nace con anticuerpos? Es una interesante pregunta. La respuesta es solo temporalmente. Los anticuerpos que se desarrollan en respuesta a la vacuna los genera la mamá, no el producto, no el bebé, no la bebé. Y estos anticuerpos que genera la mamá se transfieren al feto y después al niño o niña recién nacido a través de la placenta, de modo que circulan en la sangre de la criatura y duran aproximadamente 4 a 6 meses, y después esos anticuerpos se extinguen, se van degradando y ya no son útiles, pero el sistema inmune de la criatura recién nacida no necesariamente tiene inmunidad más allá de esos 6 meses. De modo que en su momento se debe considerar como que tiene cierto riesgo, igual que una persona de la misma edad no vacunada, en donde la mamá no fue vacunada. Soy Eunice Cortés de Oaxaca de Juárez. El día de las votaciones, cuando nosotros vayamos a votar, nos van a dar cubrebocas, gel antibacterial, tomarán temperatura para evitar contagios de COVID. Medidas de prevención. Sí, es correcto. De hecho, estuvimos comentándolo mucho, ¿no? Justo ahorita en la primera parte de la presentación, inclusive en la primera pregunta, hay que mantener las medidas. Es importante todavía en este momento implementarlas, seguir su puesta en práctica, sobre todo si queremos, como ya decíamos, continuar con este comportamiento epidémico bajo, de esta magnitud que hemos tenido baja en las últimas semanas, y esta tendencia descendente. Solamente aplicando estas medidas y dando el tiempo y el espacio necesario para que la estrategia de vacunación siga cumpliendo con sus objetivos día a día, es que vamos de seguro pronto a poder hablar de un control general. Recordemos que hay entidades federativas que no tienen comportamiento descendente, que tienen comportamientos ascendentes, y que entonces con mayor razón todavía todas las medidas de prevención deben seguir aplicándose. Cuando estas no sean necesarias, crean que de seguro se los comentaremos, lo cual no va a ser muy pronto. Buen día, mi nombre es Jacqueline González, soy de Monterrey, Nuevo León, y trabajo para una preparatoria técnica. Quisiera saber si la SEP emitirá algún documento con las recomendaciones para el regreso seguro a clases, sobre todo dentro de los talleres de las escuelas técnicas. Esto debido a que en ellos el equipo de protección personal, como los guantes, lentes de seguridad, cascos y caretas, suelen ser equipo compartido entre los alumnos, y esto pudiera suponer un riesgo para la salud. Gracias. Gracias, Jacqueline. Efectivamente, la SEP ya emitió, no emitirá, ya emitió desde hace varias semanas los lineamientos generales de seguridad sanitaria para el regreso
a las escuelas y con ellos ha emitido también una serie de recomendaciones puntuales para los distintos niveles educativos. Entonces, qué bueno que nos pregunta esto Jacqueline, de una universidad técnica en Monterrey, Nuevo León, para recomendarle a todas las personas que trabajan en el sistema educativo, si no han recibido noticias de lineamientos respecto al regreso seguro a clases, quiere decir que no están en buena comunicación con las autoridades escolares locales. Entonces, pidan a la Secretaría de Educación de la entidad federativa en la que están la información que la SEP, la Secretaría de Educación Pública Federal, emitió ya desde hace varias semanas. Ahora, por otro lado, justo ahora en la reunión en la que estábamos, participa desde luego la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, y muy próximamente estamos ya por terminar la vacunación a personal educativo. Como sabemos, estamos durante esta semana ya terminando en los últimos 2 entidades federativas que estaban pendientes, Chihuahua y Puebla. El avance es muy bueno, se tiene arriba del 62% de cumplimiento en tan solo este día y medio, y seguramente a lo largo de viernes, sábado y quizá un poco del domingo se concluya por completo la vacunación al personal educativo. Y la SEP emitirá una serie de comunicados reforzando nuevamente la idea de que ya es pertinente regresar a clases. Esa postura, desde luego desde el punto de vista de lo que compete a la Secretaría de Salud, tiene el aval de la Secretaría de Salud. Es una situación que hemos analizado conjuntamente con la SEP desde hace varios meses. En conclusión, Jacqueline, sí, la SEP ya ha emitido lineamientos específicos y generales para el regreso seguro a clases, y si ustedes no lo han recibido en cada una de las unidades escolares, públicas, privadas o sociales, por favor tengan en cuenta que hay un vacío de comunicación con la autoridad educativa de la entidad federativa en la que usted reside. Por favor, la siguiente. Son todas. Muy bien, pues son las 19:41 horas. Vamos a abrir a preguntas. Vamos a empezar con Arturo Contreras, pie de página. Otilia de La Razón. Por favor. Gracias, buenas noches, Arturo Contreras de pie de página. Un poco retomando la pregunta de la ciudadana que nos hace llegar de Monterrey, y un poco ante el cierre que hace Campeche de las clases, no sé si tengan a partir de la Secretaría de Salud o de la SEP una revaloración de cómo se deberían estar haciendo los regresos a clases en los distintos estados, ¿no? Muchas veces lo que nos comentaban las personas con las que hemos platicado es que el regreso a clases no implica solo el movimiento de los niños a la escuela y el regreso, ¿no? Sino la salida de las madres y los padres de familia, su interacción en papelerías, en varios establecimientos, ¿no? El abordaje del transporte público. Entonces, pues, si se está reconsiderando poner nuevas medidas o ver cómo se hace un regreso más seguro. Y en segunda instancia, un poco relacionado a esto, nos preguntan si hay alguna manera de hacer una verificación en las escuelas privadas de que se cumplan los aforos, ¿no? Esto de que tienen que ir escalonadas las escuelas, mitad y mitad de los salones, si habrá algún operativo para que haya escuelas que no rebasen estos topes. Nada más. Muchas gracias. Sobre lo segundo, esa es competencia indudablemente de la Autoridad Educativa Nacional, y sí, definitivamente la SEP y las secretarías estatales de educación están preparadas o deben estar preparadas, porque la SEP les ha estado ayudando a prepararse desde hace varios meses sobre precisamente los lineamientos que le mencionábamos a Jacqueline, que fueron emitidos hace varios meses. Justamente tuvimos el privilegio de acompañar a la secretaria Delfina Gómez y otros de sus colegas del equipo, los subsecretarios, la subsecretaria de Educación Básica y otros funcionarias y funcionarios de la SEP en Campeche hace ya varias semanas, ya no recuerdo, pero es más de 2 meses. Estuvimos, el doctor Alomía también, el doctor López Ridaura, el doctor Ricardo Cortés y un servidor, y acompañamos a el equipo de educación en la sesión del Consejo Educativo Nacional. El Consejo Educativo Nacional es el órgano de coordinación del sistema educativo nacional
o de la Rectoría del Sistema Educativo Nacional. Y sus atribuciones incluyen el poder hacer recomendaciones de distinto carácter, técnico, administrativo, etcétera, sobre el calendario escolar, sobre las condiciones en las que operan las escuelas de todo el sector educativo, unidades públicas, sociales y privadas. Esta es la entidad que tomó la decisión hace más de un año, aquel 14 de marzo de 2020, un sábado, de cerrar el sistema educativo. Entonces también tiene competencias para indicar en qué manera debe abrirse y en qué condiciones se debe permanecer las escuelas abiertas, independientemente de que se trate de unidades públicas, privadas o sociales. Respecto a la primera, hemos estado indicando, lo dijo el doctor Alomía el domingo pasado por primera vez, que esta idea que ha circulado en las noticias de que Campeche abrió las escuelas y por eso pasó a semáforo amarillo, que pareciera sugerir que es consecuencia de abrir las escuelas, no tiene un fundamento técnico. Reitero, no hay evidencia técnica que muestre o que sugiera o que sea consistente la sospecha de que por abrir las escuelas en Campeche, Campeche pasó al semáforo amarillo. Esto lo tenemos perfectamente claro porque el intervalo de evaluación de la realidad epidémica necesaria para establecer los colores del semáforo es anterior a la apertura de las escuelas. Es una ventana de tiempo diferente. Entonces no hay ninguna relación causa-efecto entre abrir escuelas y que haya pasado a semáforo amarillo. Es muy posible, lo comentamos aquí hace un par de días, y tenemos evidencia indirecta de ello, que Campeche abrió otras actividades sociales públicas y que el conjunto de esas aperturas fue lo que contribuyó mayormente a que aumentara ligeramente la epidemia en Campeche, no la apertura de las escuelas. La ubicación territorial de el repunte de algunos municipios no corresponde al orden en que fueron abriendo las escuelas y la intensidad de la movilidad en el espacio público no corresponde con el repunte de la epidemia. Entonces, insistimos que quede muy claro, el retorno al amarillo en el caso de Campeche no es consecuencia de la apertura de las escuelas. Ahora, por consiguiente, la segunda parte de su pregunta es si eso nos hace repensar o recapitular sobre la conveniencia de abrir las escuelas. La respuesta evidente es no, no hay razón, porque esta situación de Campeche y lo mismo lo que pasó en Nayarit no son consecuencia de la apertura de las escuelas. Ahora, el plan de reapertura de las escuelas, llevamos meses trabajándolo con la SEP. De hecho, llevamos más de un año, 14 meses. También lo hemos dicho aquí, cuando cerramos el Sistema Educativo Nacional, cuando la SEP y el Consejo Educativo decidieron cerrar el sistema educativo, en ese mismo momento nos pusimos a trabajar sobre los protocolos técnicos, que si los aforos, la distancia, la alternancia de los grupos, el filtro de corresponsabilidad familiar y educativa, el uso de los cubrebocas, todos. Es un documento muy extenso con 9 capítulos generales y una serie de indicaciones específicas. Eso desde 2020. A lo largo de la epidemia, en una conversación muy fluida que siempre tuvimos con la Secretaría de Educación Pública y su persona titular, en su momento el hoy embajador Esteban Moctezuma y ahora con la maestra Delfina, lo fuimos actualizando a lo que corresponde a la evidencia científica y también las experiencias de aperturas escolares en otros países. Es notorio que México tomó una de las más estrictas medidas de cierre del sistema educativo. Varios otros países, los países europeos, occidentales, Estados Unidos, Canadá, desde hace muchos meses han abierto escuelas con distintos esquemas de precaución o de disminución de riesgos. Y en México fuimos sumamente estrictos en ese apartado, por varias otras razones que hemos comentado, como el hecho de que cerrar el sistema educativo, en el caso mexicano, se logra con una decisión administrativa única que se armoniza en todo el país. Y eso nos permite reducir la movilidad de una cantidad muy sustancial
de la población. Ahora, un año después, o más de un año después, 14 meses después, desde luego el balance de riesgo contra beneficio, es decir, el riesgo de abrir contra el beneficio de abrir, está claramente dominado por el beneficio. Más cuando llevamos ya 19 semanas en descenso de la epidemia y llevamos 14 meses con las personas que reciben educación y de especial importancia los menores y las menores fuera del ambiente escolar. Entonces, hoy no hay duda que habiendo analizado cuidadosamente toda la evidencia de la epidemia, los protocolos técnicos, la experiencia internacional, el estado que guarda el conocimiento científico sobre la epidemia de COVID y también sobre las consecuencias de tener, sobre todo niñas y niños fuera de la escuela, no hay duda que nos inclinamos, recomendamos enfáticamente reabrir las escuelas. Y aun cuando pareciera un poco anticlimático, un poco fuera de lugar, abrir por tan solo un mes antes de que termine el calendario escolar, el proceso de reinmersión en el ambiente escolar, de reencuentro entre niñas y niños y adolescentes y también los educandos adultos, es sumamente valioso, ¿no? Y por otro lado, hay una condición adicional que es de interés en salud pública, interés epidémico. Resulta mucho más seguro, ahorita que estamos con 19 semanas a la baja, con la mitad del país en semáforo verde y la otra mitad, excepto un estado, en semáforo amarillo, abrir. Y justamente eso permite calibrar cuál podría ser la consecuencia de la apertura. Y en un momento dado, esto va a estar pegado a las vacaciones. Pero si no abrimos ahorita y nos esperamos hasta finales de agosto, cuando empiece el siguiente ciclo, la apertura se da en un momento en donde si la consecuencia fuera no deseada, tendríamos que volver a cerrar, por lo menos parcialmente. Entonces, todo esto lo hemos pensado muchas veces y lo hemos conversado cada detalle. Muchas gracias, Arturo. Otilia Carvajal. Un apunte. Me escribieron rapidísimo en las redes sociales, ¿no?, acerca de la pregunta de Alexandro, que se refería a que hay en redes sociales el rumor de que varias de las vacunas siguen en prueba, lo cual supongo es falso, ¿no? Entonces, si pudiera hacer un comentario al respecto, que cuál es, él preguntaba cuál era la fase de investigación de las vacunas. Un poco es por esto, porque hay un rumor que corre que dice que algunas vacunas todavía están en prueba. ¿Cómo no? Esto es importante. Las vacunas que se utilizan en México son las mismas que se utilizan en muchos otros países del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España, en Israel, en Argentina, en Bélgica. Somos, dicho sea de paso, el país número 9 en orden, de acuerdo a la cantidad de vacunas que hemos recibido. Estábamos en el 10, ya superamos a Turquía, ahora estamos en el número 9. Pero las vacunas son las mismas formulaciones. Todas estas vacunas, para poder ser utilizadas ya en las condiciones reales de uso, fueron evaluadas en un muy cuidado proceso de investigación clínica. Cuando digo muy cuidado, es porque siguen estándares internacionales conocidos desde hace décadas de ética, bioseguridad y calidad de la investigación. Hay una fase que se hace en laboratorio, para ponerlo de manera resumida, hay otra fase que se hace con experimentos en animales y luego vienen las fases de investigación clínicas 1, 2 y 3, en donde se va probando de manera ordenada la seguridad y luego la eficacia, es decir, la capacidad de ser útiles. Y también hay una serie de requerimientos sobre las prácticas de manufactura, las buenas prácticas de manufactura, que de todos los productos farmacéuticos, la más alta exigencia es precisamente en vacunas. Por eso podemos saber que son vacunas de calidad, seguras y eficaces. Las autorizaciones de uso están en una condición de autorización de uso de emergencia, no son registros sanitarios definitivos, por lo tanto no se pueden comercializar las vacunas en ninguna parte del mundo y en este momento están a cargo de los gobiernos. El proceso de observación continúa, como en cualquier producto farmacéutico, todavía por un par de años más, antes de que puedan ser elegibles para registros sanitarios de comercialización. Este es el estado. Muchas gracias. Otilia Carvajal, Diario La Razón.
Sí, buenas noches. Preguntarle sobre la autorización del uso de emergencia de Johnson & Johnson que dio a conocer hoy la COFEPRIS. México tiene planeado adquirir esta vacuna. Usted ya previamente había mencionado que estaban en conversaciones con Janssen. Gracias. ¿Cómo no? Efectivamente, hoy la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, un poquito después de las 3 de la tarde, emitió la autorización de uso de emergencias para la vacuna contra COVID de la empresa estadounidense Johnson & Johnson, que en México su filial se llama Janssen y es un laboratorio establecido en México desde hace décadas. Y esta vacuna la conocimos desde el inicio, de hecho se podría decir que es una de las primeras vacunas que nos fue oficial y formalmente presentada a la Secretaría de Salud y en general al Gobierno de México. Hemos ido dando seguimiento a cada uno de los pasos del desarrollo, incluyendo los ensayos clínicos fase 3. Una parte de ellos se condujeron en México y tanto el Comité Científico de CONACYT, que es el comité destinado por el gobierno para evaluar científicamente la tecnología, las capacidades, lo que le llamamos la plataforma de producción, dio un voto favorable. Y recientemente, el 7 de mayo, el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS, que está conformado también por científicas y científicos expertos en el tema, dio un voto unánime favorable a la autorización de uso de emergencias. A lo largo de este par de semanas, la Comisión de Autorización Sanitaria COFEPRIS ha estado evaluando el expediente y hoy emitió la autorización de uso de emergencias. Ventajas en general de tener más vacunas con autorizaciones es que nos da una enorme flexibilidad. En un momento dado, si se necesitara adquirir la vacuna para el programa mexicano, pues ya está lista toda esa evaluación que se puede llevar varias semanas o incluso meses. Esto es semejante a la vacuna Covaxin de la empresa india Bharat, que ya tiene autorización de uso de emergencia, aunque no tenemos ahorita ningún plan para adquirirla. En el caso de la vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson, nos da algunas ventajas adicionales. En un momento dado, esta vacuna está autorizada y en uso en Estados Unidos, y algunas de las exploraciones que se han hecho respecto a la apoyo o colaboración que pudiera venir del gobierno de Estados Unidos, que han sido motivo de conversaciones entre el propio presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris, podrían incluir la posibilidad de que el apoyo fuera con la vacuna Johnson & Johnson. Entonces, un poco el panorama que tenemos en este momento, y aunque ciertamente se había explorado la posibilidad de un contrato de adquisición, en este momento no está en la ruta para que ese contrato sea firmado. ¿Por qué razón? Porque ahorita tenemos un buen abastecimiento de las otras 5 vacunas. Muchas gracias, Otilia. Vamos a pasar aquí con usted, Sergio Noble, y si nos da tiempo regresamos con Miguel. Buenas noches, Sergio Noble de Pulso Saludable. Doctor, al día de hoy hay manera de saber si el número o la cifra o un cálculo de cuántos mexicanos se han vacunado fuera del país. No tenemos una estimación directa. Por algunos encuestas de distinta calidad y de distinta amplitud, sobre todo en la zona norte del país, tenemos conocimiento que algo que ya se sabe desde hace muchos años, en una costumbre, las poblaciones fronterizas, en toda la franja fronteriza, que son más de 1.600 kilómetros, tierra adentro, 160 kilómetros tierra adentro, y 100 millas allá en Estados Unidos, tiene una convivencia muy estrecha y 90% de la circulación transfronteriza ocurre entre personas locales. Prácticamente algunas personas trabajan allá en Estados Unidos, regresan a dormir aquí o viceversa. Y es muy probable que ese sea el conjunto más grande de personas que se hayan vacunado. Insisto, no tenemos una estimación formal. Algunas aproximaciones han considerado que esto podría llegar hasta 2 millones de personas, pero las metodologías son muy variables. Hay otros grupos muy puntuales, muy pequeños, de zonas urbanas, sobre todo personas con recursos económicos, en la Ciudad de México y en algunas de las ciudades de
la República que han tomado el avión, van y se vacunan y regresan. Y sabemos que hay incluso paquetes comerciales que ofrecen esta situación. Nos han hablado de 14, 15 mil pesos por todo el proceso y hay personas que han optado a ello. Okay. Nos han hecho llegar una liga donde invitan a las mujeres a vacunarse, mujeres de 18 a 50 años que ya pueden registrarse. Viene una liga que dice mivacuna.salud.gov.mx/index.php. De hecho, mencionan en esta liga que si pongas ahí la opción si eres mujer embarazada o no. Entonces, al parecer, no sé si esto sea pues una broma de mal gusto o en todo caso estén utilizando esta liga para hacer el robo de datos. No, la dirección web es correcta, es el portal de registro y preregistro del programa de vacunación del gobierno, que es el único programa, lo hemos enfatizado múltiples veces, el único medio legal para tener la vacuna COVID en México es el Programa Nacional de Vacunación COVID. La liga es correcta, lo que sí, el mensaje, supimos de él, estuvo circulando sobre todo por WhatsApp, muestra claramente un intento de hacer un fraude al sistema, de hacer un truco para anticipar vacuna en mujeres de 18 años de edad o más que no están embarazadas. Ya lo habíamos comentado, para nosotros es muy importante seguir un principio básico de confianza en el pueblo y asumimos que la gran mayoría de personas, indudablemente quien distribuyó ese mensaje no, actúan de buena voluntad. Son personas nobles, son personas que son respetuosas no solamente de las reglas generales, sino de la convivencia con el resto de la sociedad, y entonces quien esté embarazada se presenta a vacunarse. 18 años y más, 10 semanas de embarazo o más. Y quien no está embarazada, si usted es una mujer de 18 años de edad o más, pero no está embarazada, no se presente. Sencillamente no se presente a pretender que está embarazada o querer engañar al sistema y buscar de manera fraudulenta una vacuna que no le corresponde en este momento y quitándole esa oportunidad de vacunarse a alguien a quien sí le corresponde y tiene un riesgo mayor que usted. Entonces, ese es mi comentario al respecto. Gracias. Muchas gracias. Son las 20 horas con 1 minuto. Quedó pendiente Miguel y varios de ustedes. Nos vemos aquí mañana viernes. Mañana en la conferencia matutina con el presidente vamos a dar un anuncio relevante y positivo además sobre el plan de vacunación. Entonces no se pierdan mañana una especie de pulso de la salud de viernes extemporáneo, pero que acompañaremos mañana al presidente. Muchas gracias.